Hola, bienvenidos a este tiempo de devocional, un tiempo de meditación, de reflexión y bueno, que siempre cada día nos ayudan para entender, superar y acercarnos más a Dios. Estamos estudiando Proverbios, hoy nos corresponde Proverbios 16. Vamos a hacer lectura en Proverbios 16, 6. Dice la palabra del Señor: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Para tener una idea es, acerca de reflexionar con lo que estamos leyendo, le he colocado como título La perfecta corrección. Este proverbio a mí me ha enseñado muchísimo en muchas áreas porque se puede mirar por lo menos un padre que está pendiente en la corrección de su hijo. El padre o la madre siempre está pendiente, se preocupa, dirá, bueno, ¿qué pasa? Que mi hijo o mi hija, su actitud es así, ¿qué debo hacer? Le he dicho, le he mostrado, y siempre ha habido como ese el deseo, ¿no? de corrección, de mirar qué poder hacer y de la solución. También puede ser en una relación que el esposo o la esposa está adorando por la circunstancia, el momento, lo que está viviendo, y de pronto dirá hasta cuándo, cómo llegar a este punto del cambio, de entender. He hablado, le he dicho o le he explicado a ella. Entonces son de pronto muchas preguntas acerca de esta circunstancia, acerca de una actitud. Y bueno, para mí personalmente me ha hablado el Señor hace mucho tiempo, mm, por la circunstancia o la situación que he vivido. Y me gusta mucho profundizar más los conceptos para entender más, porque eso es lo que el Señor nos habla en su palabra. Él es un Dios de orden, Él quiere que le escuchemos y que nos acerquemos a Él. Y bueno, ya dando un poquito de opinión acerca del tema, vamos a tener estos conceptos importantes para tener de definiciones. Por lo menos aquí nos habla acerca de la misericordia. Y sí, en realidad la misericordia, la única que puede tenerla es el Señor, ¿no? Y tener un concepto acerca de la misericordia viene siendo esa compasión, esa, el no, nosotros no recibir el pago que merecemos, solo Dios puede perdonarnos de una manera compasiva, por amor. Y esta misma palabra de misericordia eh, podemos mirar y un poquito más a fondo, y tiene que ver, esta palabra es muy relacionada también, eh, más que todo es impresionante la raíz de esta palabra de misericordia, que también está relacionado con el embarazo. Dice que la palabra hebrea para útero, el cual alberga y protege el embrión donde la concepción hasta el nacimiento, es regen, que así hace un énfasis acerca de que el milagro de la concepción y protección del embrión puede ser definido como misericordia. Y justo esa palabra misericordia es rajen, su significado en hebreo. Y me ha impactado mucho porque como lo compara el Señor, ese periodo de gestación, de formación, que es una protección que tiene el útero, que guarda, que allí se alimenta, que allí lo cuida, que ese es el tiempo perfecto de cuidado, y, y es por su misericordia. Entonces, las que han sido madres se entenderán más porque lo han sentido, lo han vivido.
esa formación, ese periodo de tiempo, tener la confianza y la certeza de que sí, que allí se está formando el bebé, que es un tiempo donde es perfecto y que es el tiempo correcto para salir y que es una protección que Dios tiene. Me impresionó mucho esa palabra de misericordia que tiene un significado muy grande y justo a mí hace mucho tiempo eh, eh, en oración meditaba y un día de tanto de pronto explicarle, de abrir mi corazón al Señor, me llevó justo a Salmo 136, que justo habla de la misericordia del Señor, que es justo al comienzo, dice, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todo lo que habla este salmo es acerca de su misericordia, de todo lo que Él hizo a pesar de que no había una conducta correcta, que Él salvó a su pueblo, de que Él dejó pasar su pueblo y que abrió el mar, que hizo tantas cosas solo por su misericordia. Entonces, algo que me impactó mucho con esta palabra. Y la segunda dice que con misericordia y verdad. Dice que la verdad, el significado de verdad la tenemos justo en Salmos 119, 142, que dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. O sea que la verdad viene siendo la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, aplicar la palabra de Dios. Y bueno, hemos definido estos dos conceptos de misericordia y de verdad, porque estos dos, misericordia y verdad, se corrige el pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado, según la palabra del Señor, está bien definida. La encontramos en Primera de Juan 3:4, que dice la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que el pecado es eso, es infracción de la ley. O sea, nosotros tenemos que darle, reconocer el pecado, saber que es pecado. Y ese mismo pecado nosotros lo identificamos, es con la palabra. Dios nos ha dado sus mandamientos y dice justo como para dar más énfasis a lo que es el pecado, en Romanos 3:23 nos habla también de que el pecado nos aleja de Dios. Y este pecado es aquello que es una acción, una conducta, un pensamiento que es condenado por la ley divina. Así que hay que clarificar qué es el pecado. El pecado es lo incorrecto, lo que yo hago porque quiero o porque en mi concepto, en mi opinión, puedo hacerlo. Pero para todo, Dios es un Dios de orden y Dios eh, creó leyes, hay reglas, por eso hay reglas en la tierra. Hay reglas para que haya un orden y ese orden nos ayuda a llevarnos a tener un paz, a estar tranquilos. Nuevamente les digo, este proverbio me ha ayudado muchísimo a tener paz en mi vida porque es con eso. Yo tengo que corregirme conociendo a Dios y cómo también puedo entender a otras personas, los que convivimos, que tienen hijos, que tienen su compañero, su esposo, para comprenderlo, comprenderlos a ellos. Es a través de que tengamos misericordia y verdad, que esa es la palabra de Dios, y con amor, con compasión, no con gritos ni hacerle ver que está, o sea, hay que explicarle si ahí está en error, pero no justificando, porque eso es lo opuesto a la misericordia. Con justicia, no es con justicia, sino con amor, porque no podemos hacer algo, decirle a la persona
inmediatamente el error, porque eso es como un choque, pero sí con amor. Hay que identificarlo, sí, hay que saber que es error y que es pecado y que está mal. Y aquí estos dos ingredientes, con misericordia y verdad, se corrige el pecado. Y dice, con el temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Y este es el más importante, porque nosotros tenemos que tener un temor. Ese temor es de reverencia, de respeto al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y hay muchas partes que podemos entender por temor. Ese es un cerco de protección a nuestras vidas. Tenemos que saber que hay una ley y que no debemos transgredirla. Esa es una actitud de respeto cuando nosotros tenemos una reverencia hacia el Señor. Y esa reverencia, ese temor positivo es una recompensa a lo bueno. Obedezco los mandamientos. Ese temor nos lleva a la obediencia. Y ese beneficio de tenerle temor al Señor nos lleva a no pecar. Esa es una de las maneras para poder entender esta palabra. En realidad hay muchos puntos donde podemos enfatizar más, pero para mí obviamente es eso, ¿no? De tener compasión, de usar la palabra de Dios, porque con su palabra es que esa palabra cuando la damos con amor, la persona se confronta a sí misma y su espíritu, el espíritu de Dios, nos va a hacer reflexionar, reconocer, recapacitar y no hacerlo más, porque ese amor eterno es el que cubre multitud de faltas. Ese amor es el que nos ayuda a, a no hacer lo incorrecto. Ese es el amor el que cubre multitud de pecados. Así que es con amor y entender que hay un Dios, que tenemos que reconocer a Dios, hablando a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, al amigo, a la amiga, a la persona que queremos hablarle de Dios. Entonces, este es un proverbio que me ha enseñado a tener paz, a saber cómo corregir y cómo entender una relación, porque a veces estamos en casa y hay muchas cosas que de pronto hay una persona que está más entendiendo o buscando las cosas de Dios. De pronto la otra persona pasa por muchas circunstancias y no está en la misma poder decirlo, en el mismo nivel o en la misma actitud de querer salir. Hay muchas cosas que obstaculizan, pero entonces lo que nos hace salir de todo esto es eso, la misericordia y la verdad corrigen el pecado y el temor del Señor nos aleja de todo mal. Es una palabra muy tierna, muy hermosa. Y eso quería compartirles en el día de hoy, que esa es la perfecta corrección, con amor y con palabra y temor del Señor. Bendito Abba Padre, te damos gracias por esta palabra que nos haces ver que tú eres el Dios grande, amoroso, que tú perdonas, que tú eres el justo y que tú quieres y anhelas que te busquemos, Señor, que entendamos tu palabra, porque tu palabra es la que nos hace entender y verte mejor, Señor. Salir de todo pecado es buscar tu palabra, Señor, porque eso es lo que es la verdad, Señor, tu palabra. Tu palabra es vida, Señor, y tu palabra trae, Señor, nos confronta a vernos y a amarte, a respetarte, Señor. Gracias por haberme hablado, Señor, en un tiempo que había, Señor, de que estaba orando, clamando por un cambio, Señor. Y tú me dijiste, Padre, a través de este salmo,
136. Es con misericordia, es mi misericordia. Yo entiendo la situación, la circunstancia que hay en casa. Es con la misericordia. Yo soy la misericordia. Y eso es lo que el Señor nos está hablando ahora. Gracias, Abba Padre, porque tú eres amor y tú eres lo que necesitamos para reflexionar y cambiar, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Y muchas gracias por escuchar estos proverbios, estos devocionales que son de bendición para todos. Que tengan todos un hermoso día. Bendiciones.